llevaron a cabo distintas capturas, pero hay una que sobresale, María René, de esta situación, porque se trata de un presunto violador que fue detenido con varias denuncias en su contra. En los últimos días hemos estado hablando de diferentes violadores porque pues, por las denuncias de las víctimas, violadores en serie han logrado ser capturados. Pero esto es un poco abrumador cuando tú escuchas, pero cuando tienen ese título tan importante, realmente tú no podrías creer que alguien que está dedicado a distribuir, a llevar la palabra de Dios pueda ser capaz de una atrocidad como esta que deja de verdad marcadas a sus víctimas para siempre. Definitivamente, por eso hoy quisimos traer este tema. Juan Víctor Castillo realizó la investigación periodística, nos tiene más detalles de los que hemos dado a conocer en las noticias para que usted entonces pueda formarse una opinión y conocer más acerca de este caso. Juan Víctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Andy y María René, televidentes, es un placer. Es una historia bastante lamentable, parece el guión de una película de terror. Ocurrió acá en Guatemala. Oseas Jeremías Chitimul, de 35 años, pastor de una iglesia evangélica, predicador, pero en las noches, según la información que maneja el Ministerio Público y Policía Nacional Civil, abordaba su vehículo, merodeaba sectores de San José Pinula y municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala, en busca de sus víctimas, mujeres de 15 a 22 años. 9 vidas fueron destruidas por los actos, los vejámenes cometidos por Óscar Jeremías Chitimul, de 35 años, y para exculpar sus actos deleznables ante Dios, predicaba. La información que maneja al momento la Fiscalía de Delitos Sexuales y de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales de la Policía Nacional Civil es que reciben la primera denuncia el 23 de diciembre del 2017. Una adolescente de 15 años narra cómo fue víctima de Óscar Jeremías Chitimul y brinda descripciones físicas de su victimario. Argumentaba que se encontraba en la parada de un autobús en horas de la tarde para dirigirse a su hogar. Un vehículo con luces intermitentes se acercó a ella, descendió un hombre y con un desarmador la amenazó de muerte, la obligó a abordar el vehículo, la trasladó a un lugar solitario donde la ultrajó en el interior del automotor. Luego abandona a su víctima semidesnuda y escapa. Este acto, se presume, Oseas Jeremías Chitimul lo repite en 8 ocasiones, según los casos manejados por el Ministerio Público: 21 de abril 2018, 4 de marzo, 16 de junio, 16 de julio, 23 de julio, 29 de julio y 6 de septiembre, siempre del presente año. Pero según la investigación, cada vez que cometía estos actos deleznables, según lo narrado los investigadores, porque se peleaba con su mujer y buscaba aparentemente desahogar su ira, afectando a otras mujeres en diferentes zonas. Juan Víctor, verdaderamente esto parece una historia de terror. Verdaderamente sale del marco de una persona sana mentalmente. Hasta este momento, pues bueno, yo creo que Sandy lo dice constantemente y aquí es de aplaudir precisamente a las víctimas que denunciaron, porque no tenemos esa cultura de denuncia. ¿Y cuántos no andan fuera de las rejas porque no se han atrevido? Ya el hecho que hayan 8 víctimas que hayan dicho, yo sufrí de esto, de esta persona, ya hace una diferencia. Y es impresionante la consecuencia, María René, porque ayer platicamos del conductor de un piloto, el conductor de un bus escolar para niños en la zona 18, involucrado en al menos 9 violaciones, violador en serie. Y nuevamente, 24 horas después, las autoridades envían tras las rejas a un segundo violador en serie acá en Guatemala. Pero el perfil de esta persona, un pastor evangélico, y lo que tú mencionabas, las autoridades han argumentado que la denuncia es la principal herramienta para lograr perfilar a este tipo de victimarios y ubicarlos, porque es difícil para las fuerzas de seguridad, porque ellos tratan de ocultarse, recuerda, manejan doble vida. En el caso del pastor evangélico, los fines de semana predicaba, buscaba exculpar ante Dios todas sus atrocidades cometidas. Una fachada perfecta para poder proteger esta imagen que él tenía y sobre todo para poder actuar. Lo complicado que suele también para una víctima poder denunciar a una persona que predica la palabra de Dios. Sabemos que estas personas gozan de credibilidad y del apoyo de la población, y cuando te dicen eso, en realidad
quienes acudían a la iglesia, pues me imagino que pudo ser un golpe muy fuerte decir, ¿será capaz? Poniendo en duda incluso a la versión de estas víctimas, pero son varios casos que se registraron lamentablemente, vidas que fueron marcadas. Yo quisiera saber, Juan Víctor, ¿conoces algún detalle, algún testimonio o algo que haya dicho la víctima, la forma en que este hombre estaba operando? Porque imagínate, fueron varias denuncias. Lo peculiar del caso es que Óscar Jeremías Chitimul, te voy a comentar la historia para conocer un poco el perfil. Él es oriundo de San José Pinula, inicia su labor como mecánico de motocicletas, conoce a su esposa en San José Pinula, se casa, 2 hijos, una mujer, un varón, y según las investigaciones por la versión brindada por las víctimas, el primer caso el 23 de diciembre del año pasado, él argumentaba que cuando se peleaba con su mujer en la casa, cuando discutía, con el propósito de no agredir a su esposa, abordaba su vehículo y se trasladaba a diferentes zonas de Fraijanes o de San José Pinula a cometer estos actos deleznables, hacerle daño a otras mujeres, menores de 15, de 21 años, según los expedientes que tienen en el poder el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil. Y el sábado, domingo, predicaba. Cuando las autoridades llegaron a su hogar en San José Pinula a realizar el allanamiento judicial, los vecinos se sorprendieron porque era el pastor de la iglesia evangélica de su sector, de San José Pinula. No lo creían, lo que tú mencionabas, un líder religioso. Al final de cuentas, creo que es un humano. Más allá, a veces nosotros logramos, pues, o idolatramos a ciertas personas por su posición social, laboral y demás, pero tenemos que entender que sobre todas las cosas somos humanos y podemos tener cualquier tipo de problemas, y también por ello es de que se hace un llamado a los padres de familia, porque a veces, porque es el pastor, porque es el padre y demás, confían a los niños, confían a los adolescentes y lamentablemente se sufren consecuencias que son terribles para toda la vida. Ahora, ¿se ha logrado tener ya una versión directamente de él, Juan Víctor? El momento de la captura, el investigador, incluso el Ministerio Público, que manejó muy bien el caso, le argumentó que, incluso platiqué con él al momento de trasladado a los tribunales, él detalló que estos actos los cometía, lo que te mencionaba, no buscaba agredir a su esposa frente a sus hijos y abordaba su vehículo y salía a buscar mujeres para desahogar su furia. Era lo que él argumentaba con esa excusa, pero detallaba que nunca le hizo daño a las mujeres. Pero las víctimas, al momento de presentar la denuncia ante el Ministerio Público, detallaron claramente la forma como fueron agredidas sexualmente por el victimario e incluso el expediente amenazadas. Y utilizaba un desarmador, un arma de fuego, 2 vehículos para desplazarse. Imagínate este dato importante: cuando las autoridades llegan a allanar, logran ubicar un vehículo. En el interior del automotor, prendas de vestir de una mujer, teléfono celular y cadenas. Una víctima que ayer en horas de la noche denunció violación en San José Pinula y perfiló directamente a Oseas Jeremías Chitimul, el pastor evangélico de San José Pinula. Increíble, Juan Víctor. ¿Qué evidencias hay en contra de este violador? Si tú nos podrías dar a conocer, para así conocer entonces también qué tanto avance podría tener ante un tribunal este caso, para evitar que esta persona nuevamente ande acechando a las víctimas. Lo difícil para las autoridades era tratar de ubicarlo. Ya tenían el perfilamiento desde la primera denuncia, el 23 de diciembre del 2017. El daño psicológico, en este caso, el trauma psicológico de violadores seriales, es que tienen una segunda vida. Es difícil ubicarlos, pero para las fuerzas de seguridad se crearon 3 fotorobots por descripciones brindadas por las víctimas. Se inició a generar una base de datos de todos los agresores sexuales en Guatemala, incluso en países como Salvador, Honduras y Nicaragua. Finalmente, una de las víctimas lo identificó a través de una fotorobot. Esto permitió perfilarlo en municipios de Guatemala y finalmente lo ubicaron. Se hizo el trabajo de inteligencia, se percataron las autoridades que se trataba de un pastor evangélico, un esposo, padre de 2 hijos, pero para las autoridades se esperaba el informe también brindado por parte del INASIF a las víctimas, todo el testimonio brindado, y con ello se solicitó ante un juez la orden de allanamiento y la orden de aprehensión por violación con agravación de la pena, secuestro y robo agravado. Aquí hay que destacar el trabajo del Ministerio Público, Juan Víctor, porque sí, verdaderamente qué difícil poder llegar a una persona como esta sin tener nombre,
sin conocer domicilio del violador, sin conocer absolutamente nada más que poder describir a través de fotografías y poder dar con esto. De verdad es un trabajo muy fuerte y que quizá ahora con esta noticia que salga al aire incluso puedan aparecer más víctimas. Exactamente, eso es lo que se espera, lo que tú apuntabas al principio, María René, la denuncia es importante, es vital. Oseas Jeremías Chitimul es la persona que está apareciendo en pantalla. Si cualquier víctima lo reconoce, el Ministerio Público seguro acercarse a cualquier instalación del MP en Villanueva, cualquier municipio, denunciarlo, también ante la Policía Nacional Civil para iniciar todo el tema de expediente y aportar también medios ante el juez. Se tiene conocimiento que él quedó ligado a proceso y enviado a prisión preventiva en la zona 18, en el preventivo para varones, María René, esta noche. Es la información al momento brindada y actualizada por parte del Ministerio Público y Policía Nacional Civil. El caso de la persona ayer también capturada en la zona 1 de la capital, él también fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva. Hay 9 casos documentados y en el caso del pastor Jeremías Chitimul hay 8 casos de víctimas. Qué importante es poder denunciar esta situación y sobre todo que si existen más víctimas se atrevan a poderlo hacer también, porque sabemos entonces que de esta forma los casos se van solidando tanto y de esta manera pues se puede presentar un buen caso ante el juez y de esta manera esta persona puede pagar por lo que hizo. Por cada víctima se viene entonces también una pena, pero eso sí es importante, las pruebas, los testimonios son muy pero muy relevantes. Sabemos que es muy difícil que una víctima pueda relatar esa situación porque es vivirla nuevamente. Sin embargo, es necesario y hay que tener la valentía de poderlo hacer. No hay que dejar que estos delincuentes sigan haciendo daño y que salgan como si nada. La justicia esperamos que se pueda aplicar en este caso. Juan Víctor, ¿cuál sería la consecuencia legal que se viene para él? ¿Aproximadamente cuántos años le podrían caer encima? Cito el caso de los violadores de la Roosevelt, condenados a más de 100 años de prisión por una serie de violaciones. Con eso te indico un posible caso de violación que se dio hace 2 años. El caso de Oseas Jeremías Chitimul, pastor evangélico, existen 8 víctimas plenamente documentados por un trabajo muy bien realizado por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, informes de INASIF, hay testimonio, hay perfilamiento, hay estudio de donde se cometieron los hechos criminales, hay evidencia como la incautada en uno de los vehículos del pastor Jeremías Chitimul, prendas de vestir de una mujer, pertenencias de valor. Todo esto va a servir durante el proceso y obviamente él tendrá que demostrar también sus pruebas de inocencia, pero esto le daremos seguimiento para estar al tanto. Lo importante también es las recomendaciones a las mujeres, María René, Sandy, televidentes, no caminar sola, no estar en lugares oscuros, porque podrían ser presas fáciles de violadores. Las recomendaciones tienen que ser puntuales a las mujeres. En altas horas de la noche, no caminar en lugares oscuros, solitarios, no hacerlo, evitar ese tipo de circunstancia. Y cualquier instante en que se percaten que hay una persona que les esté siguiendo o hay un vehículo con luces intermitentes, acercarse a una segunda persona, tocar la puerta de una vivienda o inmediatamente llamar a la Policía Nacional Civil para buscar el auxilio necesario. Juan Víctor, muchísimas gracias. La verdad es que es un caso que nos pone pues los pelos de punta, como decimos en buen chapín, porque nunca nos lo podríamos imaginar. Sin embargo, eso tampoco condena a todos los pastores y demás, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, no es en general. Pero cuando ocurre algo así, no importa su posición social, económica y demás, tiene que recibir las consecuencias de haber hecho lo que hizo, porque de una u otra manera estas secuelas son muy fuertes y ninguna de las víctimas las va a lograr pues sobrepasar tan rápido como para que no se haga por lo menos un buen encargo las autoridades y tener una buena pena. Así es, María René, un caso que vale la pena poder resaltar. Por favor, padres de familia, hay que tener mucha comunicación, mucha confianza y sobre todo apoyar a las víctimas. En este momento, las víctimas necesitan esa ayuda porque es una situación muy difícil y en ocasiones sucede que no les creen. Entonces no tiene que pasar esta situación, hay que apoyarlas, hay que denunciar para evitar este tipo de situaciones. Gracias, Juan Víctor, por traernos este detalle informativo, esta investigación periodística del día. Un placer, María René, Sandy, televidentes, buenas noches. Y bueno, de esta manera nos vamos a una pausa, ¿te parece? Ya volvemos. Así es.